Este es el programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho esta semana nuevamente en sus hogares. Nos acompaña como siempre nuestro compañero, el doctor Alberto Vélez, profesor de nuestra carrera. Tenemos también a un invitado con quien vamos a hablar en este programa que tiene como tema las redes al descubierto. Él es un abogado que pues inicialmente tuvo su título de licenciado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Eloy Alfaro de Manta. En la misma institución de educación superior obtuvo su título de abogado y de doctor. Ha obtenido títulos de cuarto nivel de especialista en Derecho Empresarial en la Universidad Técnica Particular de Loja. En la Universidad del Mar de Chile tiene una especialización en diseño curricular por competencias y magíster también en Derecho Empresarial en la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene cursos nacionales y en el extranjero, realmente extensos. Tiene experiencia en la cátedra universitaria, por lo tanto estamos hablando también con un académico que a su vez ejerce su profesión. Él es docente en la carrera de Derecho, en el área de Derecho Marítimo y Legislación Aduanera, Derecho y Práctica Societaria y Código Civil cuarto, pues desde el año 2004. También ha sido decano de la Facultad de Jurisprudencia de la misma Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Manta. Tiene pues 34 años en el ejercicio profesional. Ha ejercido o ejerce las funciones de procurador judicial del Banco del Pichincha. Ha desempeñado cargos de asesoría jurídica en una serie de instituciones de carácter privado. Ha tenido también la oportunidad de ser conjuez permanente de la ex Corte Suprema de Justicia. Así ha tenido también como secretario del Colegio de Abogados, ha hecho carrera gremial y actualmente está precisamente desempeñando las funciones de presidente del Colegio de Abogados de Manabí. Por ello, quiero presentar pues, a los televidentes a nuestro invitado, quien es el doctor César Enrique Palma Alcíbar. Primero al compañero Alberto Vélez, su bienvenida, y luego a nuestro invitado. Estimados televidentes, como siempre, un placer infinito abrazarlos con toda esta energía positiva que va desde la academia, desde la universidad con corazón, la universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio, con un tema candente, como siempre acostumbramos acá en Hablamos Derecho. Muy bien, muchas gracias, Alberto. César Palma, por favor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Muy amable, muchas gracias por la invitación y les deseo mucho éxito en este medio de comunicación pluralista en donde podemos hacer opinión y orientación, obviamente, ciudadana. Bien, César, si bien es cierto que el tema habla sobre las redes reveladas, es decir, un tema que está realmente en altísimo parlante en el Ecuador, posiblemente se caliente en las calles, en todos, incluso en medios internacionales, desacrédito que tiene el país es terrible. Pero bueno, frente a ello queremos hablar en un primer segmento, dado tu hoja de vida, el hecho de haber sido gremialista, secretario, vicepresidente y presidente del Colegio de Abogados de Manabí, vicepresidente también, vicepresidente y presidente del Club de Abogados de Manta. Eso nos lleva a preguntarte formalmente, ¿qué pasa con los gremios profesionales? ¿Qué pasa con el Colegio de Abogados de Manabí? Verá, la Constitución del año 2008 incorpora esta posibilidad de afiliarse o no a los gremios profesionales. Del profesional. Ni siquiera solo al Colegio de Abogados de Manabí, sino de todos los colegios del país. Si siendo como era obligatorio el tener que afiliarse a un colegio para tener un punto de partida de ejercer una profesión, a veces no se lo hacía en el entorno del cumplimiento de algunas obligaciones y responsabilidades que tenemos los abogados. Una vez que fue opcional, como que tomó más fuerza ese incumplimiento frente a los gremios profesionales distintos. ¿Y cuál fue la finalidad? ¿Debilitar acaso los gremios? Podría ser inicialmente una interpretación. Luego, ser democráticos, nadie está obligado sino a hacer lo que voluntariamente
pudiera ser otra opción. Pero lo cierto es que las cosas funcionan unidos. Somos fuertes mientras estamos asociados y estamos unidos. Bien porque partimos desde un gremio profesional como el nuestro, en este caso el Colegio de Abogados de Manabí, a quien le quitaron la potestad de extender la matrícula que permita ejercer la profesión y se la trasladaron al Consejo de la Judicatura. Creo que limitaron el derecho adquirido y el campo de acción que tenían el Colegio de Abogados de Manabí en particular y todos los colegios restantes del país. Creo que eso vino a afectar la unidad, sí, la actividad y la unidad que había prevalecido de toda la vida. Entonces la Constitución del 2008 hacia acá no dejó sino en mi opinión, direccionado de que en el caso nuestro, especialmente los abogados, debíamos tener una matrícula del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura y le restó probabilidades a la que emitía el Colegio de Abogados como matrícula. Esas realidades que usted menciona, César, al final lo que podría interpretarse desde esas dos perspectivas que usted señala. Pero lo único que sí es cierto, por decirle, que los profesionales, y específicamente en el foro, se sometieron a ello. Jamás hubo una posición de protesta, puesto que si se vive tratando de emular normativas internacionales, en Europa el Colegio de Abogados tiene una preponderancia increíble. Entonces, realmente creo que nos inclinaríamos por la visión que se tuvo por parte de los asambleístas constituyentes de que los colegios de profesionales fueran sumisos, es decir, prácticamente a que dejaran de existir las contribuciones que tenían los colegios de arquitectos y colegios de ingenieros, se perdieron. Sin embargo, los colegios de médicos tuvieron una reacción en algunas ciudades mucho más fuerte, en otras tibias, como cuando criminalizaron el tema de la práctica profesional. No obstante, los abogados no hemos visto absolutamente ningún tipo de protesta respecto de las sanciones que ha impuesto el Consejo de la Judicatura como un órgano sancionador del ejercicio de la profesión, ni tampoco vemos ese papel de defensor de los profesionales que ante errores judiciales que tienen una propuesta clara y evidente o de muy significada observación, nada ha hecho el Colegio de Abogados de Manabí. Por ahí el Colegio de Abogados de Pichincha y luego el Colegio de Abogados de Guayas, que tuvo una reacción producto precisamente de un concurso que alguien no lo ganó y que generó ese tipo de reacciones. Pero hasta ahí. ¿Qué hacer ahora cuando ya se fue entonces el presidente que luchó por tratar de desterrar a los colegios profesionales para que no fueran medios de oposición? Yo creo que la sumisión justamente no tuvo ninguna medida, vamos a decir, casi intimidatoria hacia el campo profesional del derecho, excepto las que has mencionado, en donde se creó un código sancionador que limitaba, intimidaba y todavía lo hace, el libre ejercicio de la profesión, porque en cada provincia, cuando con altura, con derecho, inteligencia y en el cumplimiento de nuestro deber de abogados lo hacemos, recibimos del otro lado una providencia que nos advierte que nos está observando el artículo 131 o el aplicable, en donde tenemos que medir nuestro accionar en cuanto a la argumentación. Yo creo que en ese campo sí quedamos debiendo. Como colegio de abogados, como abogados en sí, nos ha faltado, si es posible, asegurarlo, liderazgo para poder luchar y seguir el ejemplo del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor Palma, si usted me lo permite, después de estos 10 años de silencio obligado, provocados por el correísmo y esta cierta intimidación masiva que se provocó en todos los movimientos sociales, no solamente en el Colegio de Abogados, hay que hacer la salvedad del caso,
¿Cuál debería ser la actitud del colegio frente a situaciones terribles como la que estamos viviendo este momento, frente a estas revelaciones de conversaciones que todo el país conoce y que han puesto en menoscabo internacional nuestra imagen y que por otra parte desdicen del sentido de las instituciones, del sentido de las personas que deberían ser, por su alta magistratura, quienes representen los dechados más grandes de honestidad? Y eso no está ocurriendo. ¿Cuál debe ser, en ese caso específico, la postura del colegio? ¿Y qué haría usted, a título personal y como presidente de este gremio, para instrumentar acciones que sean valederas en este contexto? Mire, para concluir la pregunta anterior, ¿qué recibieron los médicos cuando iniciaron su acción de protesta? La incorporación en el Código Orgánico Integral Penal, una norma que les empezó a frenar su accionar, su limitación, que lo llamaron mala práctica médica o algo así, y que hasta ahora perdura y está siendo peleado en la Asamblea Nacional para ser derogado. Yo creo que el Colegio de Abogados tiene que salir a la palestra y tiene que hacer opinión pública, desde el punto de vista del derecho. La ponderación, la prudencia, obviamente, también tiene que ser manejada, porque si partimos de que debemos preservar la institucionalidad del país, hay que ser muy prudente y muy mesurado. Posiblemente no sea el momento oportuno para reaccionar en todos los ámbitos en que no hemos reaccionado como Colegio de Abogados. Pero sí podemos hacer opinión. Claro, doctor, pero ¿cabe la prudencia un momento en que ha menester que quizá la voz de todos los movimientos sociales se levante? Como decía el señor rector de esta universidad, calentar las calles en alguna instancia es necesario, es un deber ciudadano. Y en esa misma medida, yo creo que los colegios deberían asumir también este compromiso. Cuando yo hablo de una actitud, una conducta ponderada, hablo en el sistema democrático de preservarlo. Es un poder del Estado el que está inmerso en un conflicto nacional en donde parece que perdemos credibilidad y confianza. No es una institución como la Contraloría General del Estado. Es un integrante, es una persona que preside uno de los 3 poderes del Estado, y ahí tenemos que ser prudentes por mucha razón que tengamos en este momento, sin que dejemos de hacer opinión, de aportar con nuestro criterio jurídico en buscar la salida a este problema nacional que nos avergüenza, obviamente, internacionalmente. Es decir, ¿en qué confiamos? ¿En qué creemos? Si la cabeza principal no da normas, no da muestras de un mejoramiento, no solamente desde el punto de vista legal, sino de fondo, lo subjetivo, incluso lo moral, ¿qué debemos hacer? Protestar con altura, orientar, ser críticos, constructivos. A eso yo voy en cuanto a la prudencia y al ser ponderado en intervención cívica que nos corresponde como Colegio de Abogados en este momento. Muy César, pero está bien, hacemos opinión posiblemente respecto de temas que afectan al Ecuador entero, pero ¿no será el momento ya acaso en el que podamos nosotros exigir a la Asamblea Nacional, o sea, por lo menos 2 colegios de abogados, en el caso de Guayas y Pichincha, que están más activos, Manabí, unirse, buscar una especie de conciliatorio entre todos ellos y plasmar una petición que indique la reforma al Código Orgánico Judicial para que pueda erradicarse ese rifle que tiene el Consejo de la Judicatura respecto del ejercicio profesional, donde los abogados reclamamos la actitud de un juez y sin embargo ese juez que actuó a pedido del Consejo de la Judicatura para que se ponga en una u otra posición conforme a ellos les interesa en ese proceso, pues no pasa nada cuando lo denunciamos al juez. Entonces tiene que hacerse ya, porque es el momento, o sea, no podemos vivir toda una vida esclavizados. Ya pasó la época de la dictadura. Entonces hoy se habla de nuevas corrientes, de hecho hay bancadas de la oposición que son ya superiores a la fuerza que nos gobernó 10 años. Reconozco que el presidente de la Federación Nacional de Abogados interpuso demanda de acción de inconstitucionalidad de todos los artículos sancionadores dirigidos a los abogados de este país.
El progreso de esa acción lo desconozco en qué estatus esté. Eso fue una publicidad a nivel nacional, cuyos recortes periodísticos los conservo. Y ahí está uno a uno pidiendo la declaratoria de inconstitucionalidad. Por supuesto, ya en esta parte centrada en la que me enfoca Marcelo, yo creo que sí. Como Colegio de Abogados de Manabí tenemos que empezar a empujar esta pretensión de la declaratoria de inconstitucionalidad a fin de que haya una respuesta inmediata. Y de ser así, de tener éxito, es obvio que se darán de baja a esas normas que contiene el Código Orgánico de la Función Judicial creadas para controlar nuestro accionar como abogados en el libre ejercicio de la defensa. De tal manera que en estos momentos, no solamente que tenemos en la Administración de Justicia hechos como los que alegas, sino que incluso se vienen dictando algunas sentencias contra norma pública. Por decirle, en el juicio, en la acción monitoria, el artículo 360 le dice que citado el demandado, la obligación genera intereses normales y demora. Y en Manta se ha dictado pues sentencia contra norma pública y no se manda a pagar y no se hace cumplir el artículo 360. El Guayas lo hace, Guayaquil lo hace. Todavía no escapará a vuestro conocimiento de que en el ejercicio del derecho, en la aplicación de la norma, Puerto Viejo es un país, Guayaquil es otro país, Manta es otro país. Cuando nos enseñan el Código Orgánico General de Procesos, el doctor Guardera nos enseña de una manera en los congresos. La función judicial nos los muestra de otra manera. De tal manera que un día que más bien por salud dejé de asistir a los seminarios porque me confundían. Es decir, ¿qué mismo es? Obvio, aquí está la ley, leamos la ley, sigamos el camino de la ley porque estos cursos más bien tienden a confundirnos. Pero sí, queridos colegas, en particular en esta entrevista, hay que empezar un proceso de lucha para que exista la libertad en el ejercicio profesional del abogado. Ya basta, basta de estarnos intimidando al despachar providencias en los diferentes campos de las acciones que se han planteado, so pena de frenar nuestro derecho legítimo que tenemos a ejercer la defensa desde el punto de vista constitucional y legal. Perfecto. César, tenemos que irnos a unos anuncios institucionales. Regresamos inmediatamente para, ahora sí, entrar un poco ya al tema, ¿no? Las redes al descubierto. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. En nuestra universidad nos formamos no solo académicamente, también nos formamos con valores y principios éticos. La honestidad es parte de nuestra vida cotidiana. Te invito a practicar y cultivar los valores. Yo me comprometo. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. Seamos tolerantes con los demás. Yo me comprometo. La igualdad es el valor que nos permite ser reconocidos como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación, raza o creencia. En mi universidad se respeta la igualdad. Te invito a cultivarla. Yo me comprometo. La solidaridad es un valor necesario para vivir en sociedad. En nuestra universidad somos solidarios con los compañeros, docentes y nuestro entorno colectivo. Ser solidario siempre debe estar de moda. Yo me comprometo. El dinero no da clase, ni la pobreza vulgaridad. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás lo que nos define. Piénsalo, todos somos San Gregorio. Cultivemos los valores y principios éticos. Yo me comprometo.
Te invitamos a cultivar valores. Yo me comprometo. ¿Y tú? ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este segundo segmento con nuestro invitado, César Palma, quien es el presidente del Colegio de Abogados de Manabí, abogado en el ejercicio de la profesión y catedrático, que es lo que yo resalto más, porque este es un programa, el programa Hablamos de Derecho es un programa de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Y pues la temática permanente de cada uno de estos programas es precisamente de conformidad a lo que va ocurriendo en el Ecuador entero, de las necesidades de debatir, discutir desde la academia las situaciones jurídicas que crean o eliminan derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido no podía dejar de comentarse en este programa precisamente el hecho de que las redes sociales han revelado actos que son atentatorios a la institucionalidad, de cual nos hablaba nuestro invitado en el programa anterior. Frente a ello, posiblemente los penalistas comenzarían a analizar si estuvo o no judicializado para poder obtener el tema de poner esa denuncia respecto de una conversación llevada en mediante teléfono. Pero ya desde, olvidándonos un poco del plano judicial, es el impacto que causa escuchar a una persona fugitiva de la ley que en ejercicio del órgano de control de los bienes y recursos públicos, distorsionando la historia de este organismo, porque es el único ex contralor que haya sido destituido y enjuiciado, pues nos encontramos también en ese diálogo con el presidente de la Asamblea Nacional, quien pide al otro tranquilidad porque van a haber cambios que ellos mismos están originando del fiscal general de la Nación. Entonces, eso genera indudablemente una necesidad de opinión de los órganos independientes, de los colegios de profesionales, de las organizaciones sociales, civiles, de la academia. Frente a ello, César, su comentario respecto de esto. Primero debemos definir si la filtración de este audio es una imprudencia dentro de lo procesal. Es decir, hasta donde conozco, la filtración del audio no obedece a soltar una prueba, una información dentro de un proceso de investigación, que allí sí obviamente es imposible difundirla. Es decir, el audio que se filtró, la pregunta sería, ¿el hecho ya es producto de una investigación cuando se filtró o no? Hasta donde yo conozco, no se había iniciado un proceso de investigación, consecuentemente, más bien es ese hecho, estimo, que es el que debe dar lugar a que se inicie la investigación para establecer las responsabilidades, la verificación, la realidad, el marco de responsabilidad de sus actores. Pero ya hubo el reconocimiento expreso, y frente a ello, la validez del mismo no entra en discusión, porque ya dijo el presidente de la Asamblea, Serrano, que sí, que efectivamente eran sus declaraciones. Sí, no se discute si es válido o no, sino el hecho de si se comete una imprudencia dentro de un proceso de investigación, de que esta información sea de conocimiento público. De tal manera que
sí, por parte del señor presidente de la Asamblea está admitido, por lo menos acepta su intervención, su voz, y no la ha impugnado. El señor fiscal tiene otra opinión. En materia de tecnología muchas cosas pueden pasar. Entonces, el señor presidente de la Asamblea insiste y se refiere a que tienen que ser las autoridades judiciales en donde se establezca la responsabilidad o no del hecho que se ha dado. Yo creo que en todo eso lo que rescato es que entre la palabra del señor presidente de la Asamblea Nacional y la palabra de quien está prófugo de la justicia, ¿por dónde ponemos la balanza? ¿A quién le creemos? ¿A una persona prófuga de la justicia? ¿O le creemos a una persona que todavía, por lo menos, goza de una credibilidad mientras no se pruebe lo contrario? Y es un principio, como tú sabes, Marcelo, y usted, doctor, de orden constitucional previsto en el artículo 76, numeral 2, que es el de la inocencia. De tal forma que allí se crea este panorama que hay que definirlo con mucha responsabilidad y con mucha, insisto en esta expresión, con mucha prudencia. Doctor, más allá de la judicialización que podrían generar estos hechos expuestos en estas conversaciones, hay otra preocupación que es importantísima también en el país y que ya a través de las redes, a través de los diarios, se está analizando. Muchas personas han expuesto su criterio y quisiera escuchar la suya al respecto, en el sentido de que acaso hay en el país instituida una red de espionaje, porque ya los ecuatorianos entonces no podemos hablar libremente por teléfono, ya no podemos comunicarnos, ya digo, salvando lo ilegal que puede hacer la conversación o los contextos que pueda esta tratar. Quiere decir que nos están monitoreando, quiere decir que durante el correato se armó casi de manera que al estilo de la KGB, al estilo del FBI, al estilo de la CIA, una red de monitoreo de conversaciones, y eso es preocupante porque se afectan libertades fundamentales. Es posible que sí. ¿Cómo se filtró ese audio? Hasta ahora ha admitido su voz, su intervención, la del señor presidente de la Asamblea. Es un hecho, es una realidad. Es obvio que frente al contexto nacional debemos establecer de que eso puede estar pasando. Sin embargo, de estar previsto en la norma penal el derecho a la intimidad, el tener un audio concebido de esta manera, también lo debilita en un proceso de prueba en un momento dado, porque hay cosas que tienen que contar con la voluntad de las personas para poderse en un momento dado constituir en un hecho probatorio. Sí, me atrevería a decir que se da esta práctica de obtener información y respetando el derecho a la intimidad y a la privacidad. ¿Y qué otras cosas más habrán? Porque siempre nos están previniendo de que vendrán nuevas cosas, nuevos episodios, nuevas novelas. Mañana posiblemente para contrarrestar la posición del Estado, dependiendo de la orilla en que esté, salen cosas para frenar, para intimidar. Así pareciera que es. El audio, la filtración del audio posiblemente, ¿cuál era la finalidad? Entonces hay que hacerle una pregunta. ¿A quién podría afectar más el contenido de esa grabación? Desde su perspectiva, ¿sí o no? ¿Le afectaría al contralor destituido e enjuiciado? ¿Le perjudicaría o le afectaría al enjuiciado fiscal general de la Nación? ¿Le afectaría al presidente de la Asamblea Nacional, quien también en estos momentos ya está siendo indagado y por otras cosas más? ¿A quién? Le afecta al Ecuador. Le afecta a la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Es un poder del Estado que en este momento está en descrédito, ¿sí? Que es cuestionado y que está poniéndose a consideración del país la verificación procesal judicial hasta que haya un resultado de una conducta que pareciera va contra la Constitución y el marco legal. Entonces yo no creo que a más de personas, en particular, la preocupación que debe llevarnos a hacer opinión pública, a orientar constructivamente, a pensar y aportar,
debe ser por sobre todo pensar en la institucionalidad del Estado. Pero por encima del castigo de la ley a quienes hayan incurrido en delitos, estaría la institucionalidad. Es decir, que por la institucionalidad del Ecuador debemos de pasar en alto, debemos dejar que pase aquello, debemos dejar de sancionar a los culpables de estos delitos. No me refiero a que se debe dejar de sancionar a los responsables. Sí, me refiero a que tenemos y debemos pensar en el bien común que está por el bien particular. Si es verdad que es una persona la que está involucrada por sus actos y actos posiblemente cometidos antes de una dignidad como la que se ostenta ahora, entonces tenemos que pensar es en el bien común. El bien común manda que este país necesita estabilidad, necesita avanzar, necesita organizarse, ¿sí? Lejos de si se encuentra al final del túnel, en la Administración de Justicia, un responsable. Ese debe ser el criterio ponderado para poder orientar debidamente a una sociedad que nomás necesita un fósforo para estallar. Entonces nosotros, si ustedes, los medios de comunicación, los colegios de abogados profesionales del país, necesitamos pensar con serenidad y emitir un pronunciamiento, gústenos o no, en ese orden de pensar en la institucionalidad del Estado, en el bien general, en el bien común, no en el bien particular. Doctor, ahora haciendo las veces de abogado del diablo, nosotros como abogados, como juristas, conocemos la respuesta, pero para que un poco quienes nos están mirando, no todos doctos en derecho, puedan tener una perspectiva real, repito, haciendo este papel de abogado del diablo que nos corresponde como conductores, ¿no cree usted que a la hora de la judicialización de estos hechos que se desatan en esta gran polémica en la que estamos todo el Ecuador involucrados, podría caer esta prueba, esta grabación en el campo de la prueba ilícita? A eso me he referido hace un instante. Es decir, si la prueba es obtenida de esta forma, es obvio que va a darle una cancha de fútbol, el tamaño del mar a un abogado o un jurista para que pueda defenderla. Y con grandes posibilidades de desacreditarla inclusive. ¿Vale la pena entonces judicializar con este antecedente? Vale la pena investigar todo lo que esté contra la Constitución y el marco legal que nos rige. Y no se diga contra la moral. Así es, doctor. Y frente a ello, ¿es posible que sigan investigándose los propios denunciados? Para citar un ejemplo, el fiscal Vaca está siendo investigado por la fiscal subrogante. La fiscal subrogante está siendo investigada porque aparece en el audio donde, por signo mencionarla, sería la persona quien ha estado fraguando también acciones ilícitas en contra del fiscal general. Y en ese contexto, cualquiera de esos informes que reflejen las investigaciones hechas por el fiscal van a llegar a manos de los jueces. Los jueces le darán el valor probatorio sabiendo que ahí ha existido de alguna manera conflicto de intereses como para darle la validez legal. Debemos confiar en la Administración de Justicia. No tenemos otro organismo u otra instancia en la que podamos poner toda nuestra confianza, la posibilidad de que, habiendo una libertad relativa de la Administración de Justicia, podamos por fin sancionar a los responsables sin bandera, sin tono de piel, sino pensando en armonía con una Administración de Justicia que es la que tiene que hacernos recuperar la confianza y la credibilidad en mujeres y hombres e instituciones que tienen el honor, que tienen la alta responsabilidad de mantener la institucionalidad del Estado. Hay que confiar en la Administración de Justicia. Yo al menos soy hombre que confía hasta que la institución o las personas son dignas de mi confianza. Cuando la justicia sigue todavía sin depurar, y en eso todo el Ecuador está consciente, creo que ningún abogado, como usted o como yo, que estamos en el ejercicio de la profesión, hemos podido todavía sentirnos satisfechos de que ha sido depurada. Corte Constitucional, corte de bolsillo del presidente, del expresidente, igual la función judicial, fiscalía.
En esas consecuencias, ¿no será tal vez capaz una medida de hecho o tendríamos que derivarle a que el Consejo de Participación Ciudadana, que también tiene competencias constitucionales para investigar actos de corrupción, pudiera hacer aquello? Porque el resto sería que la ciudadanía comience a plantear medidas de hecho, como la salida de ellos calentando las calles, presionando. El Consejo de Participación Ciudadana tiene la más alta responsabilidad histórica en este momento para con el Ecuador. Pero tiene allí como un freno que es primero evaluar y se lleva, según escucho, 6 meses. Puede en ese lapso, mientras hace evaluación, también cambiar a los funcionarios. Si está dentro de esas posibilidades, esa es la parte histórica que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de empezar. Si no hay una correcta administración de justicia, empiece por ahí. ¿De acuerdo? Si no hay una Contraloría que garantice su trabajo, empiece por ahí. Y si el fiscal general de la Nación no cumple con su trabajo y así sucesivamente, el Consejo de Participación Ciudadana está ya designado. Empiece a ejercer sus funciones de acuerdo al marco legal y constitucional. Yo creo que allí tenemos realmente los pilares de decisión y de cambio que necesita el país, si son ya inmediatos, para actuar. Creo que allí recae la más alta responsabilidad de organizar las instituciones del Estado y poner las personas adecuadas, de credibilidad, de confianza y que no estén cuestionadas en ninguno de los aspectos. Perfecto, muchas gracias César Palma, presidente del Colegio de Abogados, nuestro invitado. Nos vamos a otros anuncios institucionales y regresamos para el tercer segmento para seguir hablando de estas graves denuncias que aparecieron por las redes sociales y que hoy el Ecuador prácticamente se siente avergonzada de sus autoridades. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento del programa Hablamos Derecho con nuestro invitado, el doctor César Palma. César, al concluir el segmento anterior nos quedamos con el tema ya del Consejo de Participación Ciudadana. Y señalamos que en el artículo 208 de la Constitución dice que entre las atribuciones que tiene, en el numeral 4 y 5 señalan respectivamente investigar denuncias sobre actos u omisiones por que digamos que afecten a la participación ciudadana y generen corrupción. Y el otro es emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que corresponden. Frente a ello, ya está posesionado, ya está en funciones ese nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Quedaron cesantes los anteriores. ¿Qué papel esperamos de estos miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que pueda realmente cumplir con el papel que la Constitución les asignó? No obstante a que en el Ecuador, en su gran mayoría, pidió que se eliminara. Sin embargo, el presidente ante la consulta popular solo pidió que fueran cesados y existiera uno transitorio por el espacio de un año, 11 meses para ser más práctico, que les correspondería a ellos. ¿Qué esperanza tiene usted de ello como presidente del Colegio de Abogados, que busca la justicia, que busca en realidad que la sociedad viva
en un entorno de honestidad y no de corrupción? En los hombros de ellos está el devolverle al país la confianza y la credibilidad de las instituciones. Si dentro de su potestad está el cesar funcionarios, creo que deben empezar. Al país le vendría bien y vería con buenos ojos saber que personas que están involucradas, de acuerdo a lo que se conoce, obviamente no podemos establecer una responsabilidad si no hay una administración de justicia que así lo declare, o en los que están sujetos a juicios políticos que así también se lo declare por los medios de sus jueces naturales para una destitución. Pero si en el Consejo de Participación Ciudadana está esa potestad, yo creo que deben proceder. En ellos está básicamente la responsabilidad. No sé si primero debe darse una evaluación o independientemente de una evaluación pueden proceder con la sagrada palabra que está inmersa en el anexo de la pregunta que se dio, cuál es la de cesar en las funciones a funcionarios que están en instituciones públicas, al menos de control. ¿Podría haberse afectado terriblemente el fiscal con este hecho denunciado, pues obviamente por el presidente de la Asamblea, por algunas otras denuncias hechas ante la fiscal subrogante, frente al hecho evidente ya en funciones del Consejo de Participación Ciudadana? Es decir, designar o convocar inmediatamente al concurso previo reglas claras, precisas, que tiene que diríamos que tiene que aprobar el Consejo de Participación. Pero creo que eso sería lo primero en la agenda. El reglamento del nuevo concurso, un reglamento que sea diáfano, transparente. Socializado. Socializado, y no como estuvo en el anterior Consejo de Participación. Luego, inmediatamente, la designación del Contralor, porque el Contralor no existe. Está el subrogante hasta que sea llenada su vacante. Y tenemos al fiscal general también. Eso le abriría campo al Consejo para el tema de la conducta del fiscal general. Y ante la renuncia del Procurador General del Estado. También, claro, indudable, también hay que proceder a la designación. Mire que incluso allí hay 2 puestos de acción inmediata. Sí, a diferencia del señor fiscal que no es subrogante. Se lo evaluaría entonces. Es un fiscal titular. Yo creo que aquí todo el mundo, porque debo pensar como jurista, respetando el derecho constitucional del principio de inocencia, aquí todo el mundo es inocente hasta que no se lo encuentre culpable. Pero los hechos que se publican sí deben ser considerados, obviamente, pero ¿hasta dónde el punto de credibilidad de esos hechos? ¿De acuerdo? Entonces pareciera que va quedando en la parte subjetiva e íntima de su ética, de su formación de cada persona, el tomar una decisión como cívica sería, pensando en la patria. Hay actos que no necesariamente requieren ser probados. Es decir, es la idoneidad, la probidad de la persona que con su accionar no desmedre en la confianza pública, en la aceptación de la ciudadanía, y en cuyo caso, tal vez por el anexo que señala las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pudiera ser que, sin encontrarle la culpabilidad al fiscal, pues creen que es una figura que está realmente bastante cuestionada, y por lo cual piden su cese inmediato de funciones. Pudiera ser. Sí, lejos de encontrar los responsables de los hechos, que es otro cantar. El Consejo de Participación Ciudadana, si está en sus facultades, puede proceder. ¿Y usted le apostaría lo mismo a Gustavo Yal como presidente del Consejo de la Judicatura? Yo creo que el doctor Gustavo Yal, en el ejercicio de sus funciones, tiene un lunar, que es el haber sido acusado de algún tráfico de influencia que también se hizo público por estos con grabaciones telefónicas. Sí, ¿no? Por estos mismos medios ya conocidos y que no son extraños para la sociedad ecuatoriana. Es posible creer y confiar en ese medio que pone en duda una escuela de vida de un funcionario público como la cabeza principal dentro del órgano administrativo de la Administración de Justicia.
hay que ser muy ponderado para responder positivamente en ese orden. Yo creo que de la Administración de Justicia se puede rescatar muchas cosas, haciendo un balance, teniendo una hoja, formato A4, una raya, y definitivamente qué es bueno, qué es malo, qué es bueno y qué es malo. Yo creo que la administración del doctor Gustavo Oyal, lejos de esa sombra que es la que empaña su vida y que no ha sido obviamente probada, yo no tendría en este momento de esta entrevista el mínimo espacio para decir que es una mala administración, que tiene que ser revisada, que hay muchas cosas que tienen que revisarse en la Administración de Justicia, sí, estamos de acuerdo. Entre ellas el ataque directo que se hace a los abogados en el libre ejercicio profesional con providencias intimidatorias cuando defendemos... Y la designación de jueces y los concursos de mérito y un sinnúmero de cosas. Doctor. Que obviamente están cuestionadas también. Permítame, por favor. Yo quiero rescatar las palabras de Paco Moncayo en una entrevista concedida a medios en días pasados, donde dice que los ecuatorianos nos hemos perdido, señor doctor, la capacidad de indignarnos. Y hago esta premisa, este antecedente, para analizar lo que podría eventualmente suceder con la judicialización de estos hechos que están ya sobre el tapete. ¿No será que ocurre lo mismo que ya pasó en su momento con los pativideos, mucho ruido, pocas nueces? ¿Será entonces este el momento cuando eso ocurra que los ecuatorianos debamos realmente indignarnos y manifestarnos, si es necesario, por todos los medios democráticos a nuestro haber para hacer ver esa inconformidad? Tenemos que exigir entonces a las autoridades que resuelvan vía Consejo de Participación Ciudadana, vía la justicia, pero es una justicia maniatada, recordemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volvemos al Consejo de Participación Ciudadana. Si la justicia está en ese cuestionamiento y en ese estatus, bueno, pues, actuemos, pues. Ellos tienen la responsabilidad histórica de hacerle entender y comprender y confiar a este país de que hay mujeres y hombres, ¿sí?, que podemos empujar hacia la credibilidad y la confianza de las instituciones y que pueden ser administradas dentro de su marco constitucional y legal en el que deben de desarrollarse. La Administración de Justicia tiene que ser independiente, sí. Si la justicia en el país no es independiente, no va a haber paz. Y hasta cuando tengamos tolerancia y paciencia en este país, hasta cuando se rebose esta copa de agua o este vaso de agua, obviamente todo tiene su tiempo y su espacio. Pareciera, en todo caso, que el Ecuador, de su ciudadanía, lejos de perder dignidad, autoestima, lejos de ser sumisos y todos los peyorativos que se quieran dar, yo quiero entender que tenemos una patria todavía en la que podemos vivir relativamente en paz. Pero cuando no hay justicia es imposible que se viva en paz. Doctor, pero el Consejo de Participación Ciudadana tiene potestad solamente sobre ciertas autoridades y tiene limitaciones, obviamente. Pero ¿qué debe pensar un país cuando el presidente de la Asamblea Nacional está inmerso en amarres, en tranzas, habla de decapitar un fiscal, tiene íntimas amistades con quienes se han fugado del país, habiéndose demostrado su evidente participación en hechos de corrupción? Entonces, frente a eso, ¿qué otro camino nos queda? ¿O nos queda simplemente santiguarnos y esperar lo peor? La conducta del señor presidente de la Asamblea Nacional en este momento públicamente en cuestión es de responsabilidad de los asambleístas. Los asambleístas son nuestros representantes. La democracia se representa así. Si no, físicamente es imposible, no vamos a ir a la historia de Roma y de todo, para dar una razón, una explicación del por qué estamos representados por asambleístas, porque físicamente obviamente el pueblo no puede estar ahí. Entonces ellos tienen la responsabilidad histórica también de administrar su justicia interna, persuadir a la cabeza principal de cuál es su rol histórico, de lo que se debe hacer en un diálogo constructivo, y si no, tomar las medidas que la misma Asamblea dispone. Su órgano autónomo de administración es el que tiene que funcionar, y no endosarnos, no lanzarnos la pelota a los ciudadanos
sacándonos a las calles a enfrentarnos o cosas parecidas. Allí mismo está la solución a los problemas de estos cuestionamientos que se están dando. César, obviamente tenemos que empujar como colectivo también, porque no podemos quedarnos impávidos frente a los hechos. Usted encuentra un órgano como la Asamblea Nacional, que dicho sea de paso se consideran absolutamente autónomos, independientes. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la Asamblea ya no le responden al pueblo que fueron sus electores. Y entonces cumplen sus propósitos, como el hecho de, en este caso, encubrir o tratar de amainar todo el problema del presidente de la Asamblea. Y pues cambian de posiciones y de criterios en el mismo acto. La semana anterior veíamos cómo por un lado se pedía el enjuiciamiento o la comparecencia del fiscal a la Asamblea y se votó mayoritariamente. Sin embargo, se pidió que el presidente se lo destituya, presidente de la Asamblea, y cambió totalmente la composición y el voto resultó mayoritariamente en contra de eso. Entonces tenemos a un presidente de la Asamblea absolutamente cuestionado, al fiscal general absolutamente cuestionado, la Contraloría en iguales condiciones, la Procuraduría en igual, y unos asambleístas que no cumplen su rol. ¿No será que estamos dándole carne al tigre en estos momentos? ¿No será que estamos ya llegando al momento oportuno para que digan que se vayan todos y se genere esa estabilización? Es posible y ahí es donde insisto, hasta dónde somos tolerantes, hasta dónde somos pacientes, cuándo vamos a despertar, cuándo vamos a reaccionar. ¿Es la ciudadanía la que tiene que intervenir o son los propios administrados, involucrados, los que tienen que tomar sus decisiones? Doctor, y hemos nombrado a 3, hay un cuarto hombre del que todavía no se sabe quién es. Y quienes conversan con él coloquialmente y piden una cita médica también dicen desconocerlo. Qué raro, entre artes de birra y birloque se desconoce de quién es este cuarto participante. Imagínense. En efecto, cuando llegan al poder, cuando llegan al lugar para el cual los elegimos, toda la vida, Marcelo y doctor, toda la vida, con honrosas excepciones porque la regla los tiene, han sabido representarnos y asumir el rol que le hemos asignado en uno de los poderes del Estado. Nos fallan, otros cumplen lealmente con los postulados para los cuales fueron elegidos. Entonces, la palabra conveniencia sí la voy a utilizar, porque en lo que Marcelo acaba de referir, un día sí, otro día no, cuando está comprometido, quiero ser bien pensado. Es decir, se lo hace para mantener el equilibrio y para seguir con la institucionalidad del Estado, o se lo hace por esta palabra de conveniencia, de que nos conviene que tal o cual persona siga en el puesto o responsabilidad que la historia del país le ha asignado. Perfecto, nos vamos a otros anuncios institucionales, regresamos de manera inmediata. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este último segmento, prácticamente para arribar a algunas conclusiones, con nuestro invitado César Palma. César, el Consejo de la Judicatura ya lo hemos mencionado en varios de los segmentos.
mantiene una norma que señala que el presidente de la República envía una terna de la cual uno de ellos será escogido para conformar los miembros del Consejo de la Judicatura. Eso es una injerencia absoluta del Ejecutivo sobre lo judicial. ¿Es adecuado mantener aún esa norma? Sí, queremos, y lo hemos dicho a lo largo de este panel, mantener una independencia en la administración de justicia. Yo creo que la fuente debe cambiar. Y creo que la Corte Nacional de Justicia, antes Corte Suprema, ya es hora de que también ejerza su rol protagónico en el marco de la administración de justicia del país. Yo creo que ellos vienen siendo administrados en el orden que lo conocemos, pero si librar y transparentar que realmente la administración de justicia es independiente, es posible entrar a retomar y analizar y estudiar quién debe o de dónde debe nacer el nombre de quien administre el Consejo Nacional de la Judicatura. Doctor, un periodista quiteño decía que el Consejo de la Judicatura es un clavo del Ejecutivo en la tabla de la justicia. ¿Qué le parece este símil que establece este periodista? Pues de ser así hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Hay que extraerlo de forma inmediata y creo que el 4 de febrero hemos tomado decisiones en las urnas y ya está bajo la responsabilidad de quienes deben hacerlo. Tienen que actuar. Entonces es momento también de exigirle al organismo que ya fue recientemente electo, cuyos miembros están allí, que comience a actuar como no lo hizo a lo largo de estos 10 años en que aparentó ser un poder del Estado que carecía de cualquier tipo de poder. Sí, la columna vertebral del Estado debe ser garantizarle una administración de justicia libre, independiente, sin meterle la mano. Solamente así, en el fondo, conceptualmente, el más ligero de los conceptos es de darle a cada cual lo que le corresponde y eso implica tener armonía y vivir en paz. Si eso se logra, obviamente que nosotros podemos recuperar una institución más de las que están en cuestionamiento. Muchas gracias. César, el compromiso suyo como presidente del Colegio de Abogados, el nuevo rol del colegio o de los colegios de abogados, un compromiso para los abogados manavitas. Queremos escucharlo brevemente en Razonable. Ahora que podemos opinar, ahora que tenemos libertad constitucional y legal de expresar nuestros pensamientos, unirnos y convocar a otros colegios. Creo que podemos liderar, ¿por qué no?, otros colegios profesionales en aras de lograr fines del bien común. Yo creo que el Colegio de Abogados debe ejercer un rol protagónico en la provincia a fin de hacer opinión pública e ir ganando espacio al punto de que volvamos a tener los derechos que antes teníamos, por lo menos de asociarnos y asociarnos porque es necesario estar unidos para luchar contra todas las vicisitudes que nos plantea la vida. Perfecto, que este sea el momento entonces para enviarle un saludo a todos los abogados manavitas en su día clásico que pasó el 20 de febrero y luchar porque exista realmente la independencia de justicia que permita ejercer la profesión con absoluta libertad. Gracias a los televidentes, gracias compañero César Palma. Muchas gracias. Compañero Alberto Vela. Muchísimas gracias, encantados de ser esta academia sin pelos en la lengua como debe ser. Nos vemos la próxima semana.